Y eso no ha sucedido. Nadie puede decir que aquí ningún procurador haya cometido semejante tropelía. Pues no voy a ser yo el primero, ni voy a ser el sepulturero de la Procuraduría General de la Nación, pero tampoco voy a servir para devolver favores que no existen. A mí no me han hecho ningún favor. A mí lo que me han hecho es una exaltación, un reconocimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos una vez más y les agradecemos por estar con nosotros. Y vamos a hablar con un invitado muy especial en la noticia política, sin duda, de los últimos días, y fue la elección del nuevo Procurador General de la Nación. Ustedes saben que la plenaria del Senado, 95 votos, con 95 votos, eligió a El Haj como el nuevo jefe del Ministerio Público, que asumirá funciones en enero de 2025. Doctor El Haj, un gusto saludarlo. Bienvenido a Semana. Buen día, Diego. Muy complacido de visitar esta importante casa editorial y de opinión, y me pongo a tu entera disposición. Pues un gusto que esté con nosotros, doctor El Haj. ¿Cómo le ha ido en estos primeros días de su elección? Porque además me imagino que debe estar abrumado, por decirlo menos. Bueno, han sido unas pocas horas. Anoche salimos de un agasajo que me brindaron mis amigos del Senado de la República, mis compañeros de trabajo, funcionarios, con presencia de Poncho Zuleta, Ivo Díaz, Rafa Manjarrés, y fue un exquisito plato de música vallenata auténtica. Dormí unas pocas horas y de temprano estoy cumpliendo con mi deber de ayudar a generar opinión y noticias. Bueno, pues entonces iba a empezar esta entrevista con otra pregunta, pero ya que menciona usted a Poncho Zuleta, todo, hablemos de San Juan del Cesar en La Guajira, doctor El Haj, porque allí en esta región todos los niños quieren un acordeón, quieren cantar. Ha sido un lugar o ha sido cuna de grandes artistas vallenatos de nuestro país. ¿Cómo usted decide entonces irse por otro camino distinto a la música? Bueno, lo que pasa es que yo me crié en San Juan del Cesar, Guajira. Llegué con escasos meses de vida por traslado de trabajo de mi papá. Establecimos la familia allí. Allí aprendí a gatear, caminar, hablar. Incluso hablaba algunas palabras de Guayunaiki, ya se me han olvidado. Y hice mi primaria, estudié en varios colegios, bachillerato. Cuando la época de la bonanza marimbera, que se puso difícil el orden público, mi papá sabiamente quiso trasladar a la familia a Popayán, de donde es mi mamá, mi familia materna. Los pachecos de Popayán somos nosotros, los hijos de mi mamá y mi papá, mis primos, mis tías que viven allá. Entonces tengo esa condición de haber nacido en Fusa, Cundinamarca, circunstancialmente, porque era el sitio más cercano para la hora del parto de mi mamá. Vivíamos en Silvania. Me crié en La Guajira y ahí me considero, me identifico y me siento un guajiro común más, sanjuanero, San Juan del Cesar, que queda en La Guajira. Y me eduqué en Popayán, estuve allá hasta el 90, 91, y en la época de la constituyente ya me invitó el doctor Aurelio Gregorio Ormaza, fallecido, a que le colaborara en el tema de la Asamblea Constituyente. Él era el presidente del Congreso de la República y en esa condición vine por un año. Me pidieron que me quedara otro año, ya llevo 34 aquí, ya no me voy más de acá. Y en algún momento de su juventud, doctor El Haj, no se tocó el acordeón, no se fue por el tema vallenato, porque es que mire que San Juan del Cesar yo creo que es una de las pocas regiones del país en donde, por ejemplo, en los diciembres no llegan los villancicos, sigue el vallenato. Claro, es que allá existe lo que yo llamo el universo vallenato, que es lo que llamábamos antes la antigua provincia de Padilla, que coge Valledupar, La Paz, el sur de La Guajira y se extiende hasta Barrancas. Recordemos que la leyenda indica que la primera contienda entre Francisco el Hombre y el Diablo de la leyenda se produjo en Machobayo, que es un corregimiento que ahí existe y es muy visitado. Eso pertenece a la Media y Baja Guajira. Entonces todo ese mundo culturalmente, folclóricamente, se mueve alrededor de esa idiosincrasia y nadie escapa a ese influjo. Yo, como conozco mis debilidades y mi poca capacidad artística, prefiero disfrutar todos los instrumentos y la voz y no haber incursionado en una de esas particularidades del vallenato, que todos sabemos, el vallenato típico es caja, guacharaca, acordeón, es decir, la
etnia indígena, bueno, caja africano, guacharaca indígena y acordeón europeo, más la composición y la voz que han dado pues renombre a Colombia ante el mundo entero. Bueno, y de ahí entonces arranca para Popayán y ahí es donde empieza a estudiar Derecho y se va metiendo en el mundo de las leyes. Claro, es que nosotros en mi casa tuvimos la fortuna de tener un padre y una madre muy acuciosos por el tema de la literatura, de la lectura, del estudio, de la preparación académica, que es una constante que hay particularmente en ese pueblo de San Juan del Cesar. Cada familia hace un esfuerzo muy grande por tener algún profesional dentro de su estirpe. En la época en que mis hermanos mayores ya estaban para la universidad, mi papá, con una decisión muy acertada, trasladó la familia a Popayán. Siempre quiso que viviéramos en Popayán y estudiáramos en la misma universidad donde él se graduó de ingeniero civil, y allí lo hicimos, todos estudiamos, todos nos graduamos en diferentes épocas. Yo preferí el derecho, me ha ido muy bien en el ejercicio de mi carrera, tengo muchas satisfacciones, más que todo del punto de vista académico, del conocimiento, de la realización de los conocimientos. Y yo egresé en el 85 de la Universidad del Cauca. Ya vamos a cumplir esta promoción nuestra, 40 años, Diego, de haber terminado nuestros estudios. Pues muy bien. Ya más adelante vamos a profundizar en estos asuntos personales, que es importante que todos nuestros seguidores conozcan de usted, porque además, doctor El Hash, comprenderá que lo que se sabe de usted a nivel personal es poco, porque en su trayectoria lo que lo veían eran los últimos 20 años en el Congreso de la República, primero en la Comisión de Ordenamiento Territorial, después en la Secretaría del Senado, pero estos asuntos personales poco se habían ventilado. Vamos al 16 de septiembre, lunes 16 de septiembre, doctor El Hash, porque ese día la Corte Suprema de Justicia elige a su candidato, al nombre para completar la terna. Y las cargas estaban previstas para que usted fuera elegido. Sin embargo, no ocurrió. Eligieron a Germán Barón Cotrino. ¿Cómo lo tomó esa noticia ese lunes 16 de septiembre? Además que fue muy rápido, en 20 minutos tomaron la decisión. Sí, fue una experiencia muy grata, Diego, muy formadora, me templó más el talante. Puse mi nombre a consideración, mi hoja de vida fue revisada, esculcada minuciosamente, compararon mis capacidades, mi producción académica de más de 8 publicaciones, libros académicos, mi experiencia docente. Seguramente tomaron en cuenta también que yo he sido el promotor y líder de la Universidad del Congreso, el CAEL, pero ellos en su soberanía, en su sabiduría infinita, escogieron a un amigo que también estuvo en el Congreso, congresista por varios periodos, un hombre intelectualmente aventajado y de una formación cultural también muy sólida. De manera que lo tomé con tranquilidad, como decimos nosotros en la academia, con humildad republicana. Uno se somete a esas contingencias y tiene que aceptar de manera tranquila y sosegada lo que resulte. Igual si me hubieran escogido, que como sucedió, que escogieron a un importante amigo y colega del derecho. Claro, claro, doctor El Hash, pero en lo que muchos pueden pensar que fue una derrota en ese momento para usted en la Corte Suprema de Justicia, hay otra lectura y a veces el no ganar fortalece las aspiraciones o los sueños. Y mire, pues lo que pasa ahora con usted. Bueno, yo no sé si sea la vida, pero a mí siempre me han escuchado algo, que uno cuando compite no pierde, sino que posterga el triunfo. Y creo que se me dio en esta. Yo no tenía previsto ser candidato al señor presidente de la República. Había manifestado incluso que si sucedía durante el trámite que estábamos pendientes ante la Corte, obviamente me tocaba quedarme con la Corte. Pero alguna razón de tipo de conveniencia política, digo, de búsqueda de un punto de armonía, de confluencia, de convergencia en una persona que diera garantías como le he dado todo el tiempo que he servido en el Congreso, seguramente motivó que tuvieran en cuenta mi hoja de vida, también la examinaran muy bien. Lo hizo el Consejo de Estado hace 4 años, lo hizo la Corte Suprema en esta, lo hizo la Presidencia de la República, y viendo que cumplía con creces los requisitos y podría servir allá adentro, en ese hervidero de todas las ideas y todas las contradicciones que es el Senado de la República, creo,
no le he preguntado al presidente por respeto a él, que esa pudo haber sido una determinante de la decisión que para mí ha sido extremadamente generosa de su parte y la más significativa y la más grande que he recibido en toda mi trayectoria profesional. Aunque usted dice que los triunfos se postergan, ¿le dolió que no lo haya ternado la Corte Suprema, doctor El Hash? Y se lo digo porque, mire, usted en una comunicación decía lo siguiente: mi aspiración de coronar mi trayectoria de servicio como Procurador General de la Nación está marcada por un deseo sincero de servicio al país y de defensa de la democracia y del Estado social de derecho, con valores que me representan como confianza, seguridad y compromiso. Esto se lo pregunto a nivel personal, como el sueño que usted tenía, ¿le dolió recibir la noticia de que no era el elegido? Déjame decir una verdad grande. Hace 4 años estuve en este mismo proceso en el Consejo de Estado. Se frustró mi posibilidad, quedó un gran amigo que ahora ha escalado a la Corte Constitucional, muy meritorio él. Y en ese momento sí sentí como frustración. En esta no, porque primero acaba de ser reelegido para otro periodo de secretario general del Congreso. Ya tengo 4 años más de aquella época. Estoy más cerca a la edad de retiro forzoso, que ojalá se demore en llegar. Y entonces mi plan ya era otro: terminar mi periodo en el Senado, buscar un retiro hacia mi refugio permanente, que es la academia, las universidades, y terminar allí una vida tranquila para disfrutar del calor del hogar y de los nietos y de la familia en general y de los amigos, pero sin desvincularme de la actividad intelectual. Estaba más preparado para postergar el triunfo, pero también quería tener ese honor tan grande que fuera desde la rama judicial, desde la Corte Suprema, en donde saliera ese origen, que se hiciera esa génesis que se empezó a hacer allí, para poder hacer realidad algo que yo vivo convencido de eso: la función del Ministerio Público y de la Procuraduría y del Procurador está anclada indefectiblemente con el origen y la función de la rama judicial y la actividad jurisdiccional, más que con el legislativo y más que con el ejecutivo. Es como un destino inevitable. Por eso intenté por allí. Las circunstancias dieron esta otra posibilidad y con la misma gana que me presenté a la Corte, examiné mi posibilidad y le acepté al señor presidente esa tan grande y tan honrosa invitación que me hizo, y el Senado de la República también en su infinita sabiduría tomó la decisión que se conoce. Entre ese 16 de septiembre del que venimos hablando y el 18, cuando ya el presidente Petro hace el anuncio y la Casa de Nariño, ¿qué pasó, doctor El Hash? Es decir, ¿cómo se empezó a cocinar su nombre para ser el postulado de la presidencia de la República? ¿Quién lo llamó a usted? Yo recibí una invitación del despacho del presidente para que asistiera allá. Lo he hecho muchas veces por mi trabajo de coordinar la agenda legislativa, hacer la labor académica dentro de lo parlamentario, la formación intelectual también del recurso humano que allí trabaja. Una llamada común y corriente. Estuve allí antesala, el señor presidente me recibió, me preguntó si yo estaría dispuesto a aceptar esa invitación que él me hacía. Desde luego, a un presidente de la República, sea quien sea, por respeto a él, por la dignidad que representa, por ser la unidad de la nación colombiana, es difícil no aceptarle una invitación de este tamaño, de esta importancia. Y conversamos un par de cosas, nosotros nos conocíamos, y Claro, desde el Congreso. 20 años senador, ahí le pude servir, ayudar, hacer mi trabajo como lo hago, o lo venía haciendo hasta hace 5 días, con todos los congresistas, los senadores. Ahora estoy desempleado. Entonces, me pareció que sí, que es una invitación, pero también un reto muy grande, y yo soy hombre de asumir retos, de enfrentar desafíos y de sacar adelante procesos de manera exitosa. No lo dudé. Me parece que uno tiene que hacer su aporte también, pequeño, modesto, pero sincero, a lo que la nación colombiana reclama y necesita, y esa fue la manera como se tomó esa decisión. Claro, ni más faltaba. Yo creo que si a cualquier persona, el presidente de Colombia lo llama y le hace un ofrecimiento y uno tiene una aspiración, pues se acepta, sobre todo que usted conocía o conoce mejor a Gustavo Petro desde hace varios años. Doctor El Hash, ¿qué conversaron? Es decir, usted tenía un anhelo para ser procurador, ya fue elegido.
conociendo su carácter, lo que ha mostrado en el Congreso de la República, me imagino yo que usted esperó que le manifestaran cuál sería como el camino a seguir, me imagino yo. ¿Qué habló con el presidente? Hablamos muchas cosas, unas personales, institucionales, de la situación del país. Me explicó mucho cómo veía él que las cifras del comportamiento de la macro y de la microeconomía venían subiendo, venían dando buenos resultados. Sin embargo, no veía reflejado eso en la información que se circula. Miramos el panorama legislativo, un poco examinar cuál fue la suerte de los proyectos de ley que no hicieron tránsito total, lo que está sucediendo, que es de público conocimiento, cuántos proyectos hay, quién los ha radicado, de qué tema tratan, en qué estado se encuentran. Y luego sí, ya el tema puntual del Ministerio Público, pensamos en detalle sus funciones, su característica, su carácter también de una institución muy sólida, muy antigua en la tradición jurídica colombiana, muy importante y con dos características: autonomía total e independencia de las ramas. Sobre esas consideraciones hicimos una conversación amable, cordial, y fuimos avanzando hasta llegar a la decisión que ya les comenté. Bueno, sale usted de esa reunión y desde que salió doctor El Hash, ¿usted ya sabía que iba a ser alternado o posteriormente recibe otra llamada en donde le dicen el presidente ya tomó la decisión, doctor Gregorio El Hash, que usted va a ser alternado? ¿O Bueno, ya usted desde que salió ahí ya lo sabía? sí, claro, ya yo Ujú. iba en el entendido de que esa iba a ser la postulación. Se hizo unas horas después, ya oficialmente, pero asumí que la invitación había sido aceptada y el presidente se complació con eso y produjo el oficio. Y bueno, vino después el desencadenamiento de los acontecimientos noticiosos hasta llegar a la elección de anoche, que para mí ha sido muy, muy significativa. Estoy muy agradecido con el Congreso. Creo que vamos a hacer un papel importante entre todos, incluyendo también a la rama judicial, a las Cortes, en la recuperación de una dinámica de armonía, de unidad entre colombianos, de diálogo al menos, para poder entendernos mejor. Y ese es el papel que yo quiero desempeñar allí. Y sin duda también una gran habilidad política del presidente Petro, porque, pues, no nos digamos mentiras, doctor El Hash, si el postulado de presidencia hubiera sido otra persona, no hubieran ganado. Eso hay que decirlo también. Bueno, yo como andaba en mi propia tribulación, no tuve tiempo para hacer esas cuentas, andaba imbuido en lo mío propio y quería mi resultado. Se dio de la manera en que ya el país conoce, pero creo que también se privó Colombia de unos talentos jurídicos y unas personas de una capacidad ejecutoria y de un conocimiento del Estado que hubieran servido de igual manera bien a la institución del Ministerio Público y al país. Mire que usted sabe que todos son rumores y justamente en estas entrevistas es que se pueden hacer claridades. Cuando usted fue ternado por la presidencia de la República, se empezaron a escuchar voces en donde supuestamente el presidente Gustavo Petro le pidió a usted la viceprocuraduría. ¿Eso es cierto, doctor El Hash? En absoluto. El presidente a mí no me pidió ni me ha pedido nada. Ujú. Es más, no nos hemos vuelto a ver desde ese día que quedó marcado en mi historia personal. Bueno, rumores habrá en la política. Es una pequeña fábrica de rumores, consejas, ires y venires, dires y diretes. A lo mejor la gente interesada en ver uno cómo reacciona, pero ese es un tema que yo no he querido ni siquiera asumirlo todavía, porque hay que ir cada día en el tema de cada día. Primero era la postulación, luego la aceptación de las bancadas, que fue para mí también un momento maravilloso de mi vida profesional. En cascada, en avalancha, dirían algunos, los partidos decidieron que esa era la mejor alternativa para el momento, sin descalificar a ninguno de los otros ilustres colegas míos que estaban en la terna. Y luego me metí a este trabajo y ahí vamos terminando anoche, pero no se ha hablado con el presidente en absoluto de ningún tipo de posición diferente a la del procurador. Esa claridad es importante. Doctor El Hash, mire que también dicen, y me disculpa que se lo pregunte, pero tengo que hacerlo, que usted va a ser el procurador de bolsillo de la Casa de Nariño. ¿Qué le responde a quienes hacen esa afirmación? Primero, yo sé que el presidente de la República es un hombre muy respetuoso de la legalidad y de la legitimidad. Y también es muy respetuoso de las personas, como yo lo soy.
también en ese terreno confluimos. De bolsillo quiere decir que lo van a manipular, no es posible. Quienes me conocen saben de mi carácter y de mi entereza y de mi verticalidad. Yo puedo que no sea neutral, pero vertical sí soy y cumplidor de mi deber. Y quienes quieren descalificar una posible gestión, esperemos a ver cómo se comporta el nuevo procurador y su equipo para ver si era de bolsillo, de chaqueta, de hombrera, de ruana, de capa, o era una persona que actuó con independencia, con pulcritud, con probidad, que también se ha cuestionado mucho. Especialmente esas consejas salen de quienes no me han conocido en la vida, que hablan porque hay cosas por ahí encima de la mesa, pero no se dan a la tarea profesional de averiguar las cosas como son. A mí no me molesta realmente, Diego, que opinen de esa manera. Al fin y al cabo, yo tengo una convicción muy grande en mi vida, se conoce ampliamente, soy un respetuoso, incorregible de la libertad de opinión y de la libertad de comunicación. Y he llegado a un extremo que me he vuelto también respetuoso de la libertad de calumnia cuando a mí me calumnian. No discuto eso, no ando aclarándole a nadie. Trabajo, me comporto, cumplo con mi deber y dejo allí para el examen y para la valoración. Para no malinterpretarlo, entonces, las valoraciones suyas las pueden hacer después de enero, cuando asuma en el Ministerio Público, y las actuaciones responderán a esos críticos. Mire, por ejemplo, Diego, esto. Yo he sido 12 años secretario general de la rama legislativa. Mi trabajo allí es, a todos les consta, el derecho constitucional y el derecho parlamentario, que logré introducirlo como una ciencia autónoma en la Academia Colombiana con ayuda de las universidades. Creamos la Universidad del Congreso, pero algunos opinadores, en una forma muy fácil, entonces dicen que el secretario general del Senado se dedica a prender el bombillo cuando llegan de noche y a poner la tranca cuando salen después de la plenaria, o a repartir almuerzos y sándwiches, o a quitarle la falta a los que no asisten, o a entregarles una llave de oficinas, o a andar pendiente de carros. Nada de eso tiene que ver con la función del secretario general, que es una labor jurídica, no solamente notarial, sino de asesoría, de investigación, de producir resultados, nada menos que en las leyes. Cada ley que se expide en Colombia durante su trámite y después de ella pasa por las manos del secretario general para que haga allí su labor secretarial. Eso se oculta, se desconoce, se opaca, queriendo disminuir la persona. Pero ¿sabe en dónde está la equivocación de fondo por ese fanatismo? Es que los que sí me conocen eran los que iban a votar. Ellos sí saben que yo no soy el que prendo el bombillo y pongo la tranca. Pero si me tocara hacerlo, o llevar tinto, o recoger los papeles que quedan en el recinto, o mirar que esté todo funcionando, también lo haría. Eso a mí no me quita nada. Yo soy un hombre íntegro que quiero y he aprendido a servirle al Estado. En este caso lo hice con mucho gusto a la rama legislativa y seguramente desde el Ministerio Público no haré cosa distinta. De tal manera que, como mi mamá me enseñaba en Popayán con mis tías Pacheco, al bagazo poco caso, adelante, que el deber nos espera. Doctor El-Haj, el presidente Petro ha dicho en un par de ocasiones, tal vez en esto coincide con Germán Vargas Lleras, en que la Procuraduría se debería acabar. ¿Sobre la mesa, en su conversación con el mandatario, se tocó algo de esto? No, señor, bien. El presidente me hizo dos afirmaciones, ni siquiera peticiones. Cero impunidad y que no sea convertida la Procuraduría en una policía política. Ninguna de las dos caben. La impunidad no es posible, menos en manos de Gregorio El-Haj. Quienes me conocen saben eso. Y lo de policía política es un imposible en un régimen democrático de instituciones republicanas y de equilibrio de poderes con pesos y contrapesos. Esa es una valoración suya, se respeta, se le entiende, pero de ninguna manera ni lo uno ni lo otro. Yo soy una persona íntegra que actúo con mi propio criterio, con mis propios conocimientos, sé cumplir con mis obligaciones y por lo tanto espero que lo que yo haga o deje de hacer sea valorado cuando suceda y no como algunos fácilmente dicen que ponen a un ratón a cuidar el queso. Yo sí como mucho queso, queso que me mandan de la Junta en San Juan del Cesar, que es un corregimiento donde nació Diomedes Díaz. Desayuno a diario con el queso más sabroso de Colombia, que es el queso que hacen en la Junta Guajira. No sé otras personas con ese sentido tan facilista de ir haciendo improperios qué tipo de queso habrán comido en su vida.
Sobre eso, doctor El Hash, haciendo mención usted sobre sus contendores, los que fueron sus contendores, eh, se expresa usted resaltando las calidades y cualidades que tienen ellos. Contrario a esto, Luis Felipe Henao utilizó una frase diciendo que los corruptos iban a estar felices. Iba de la mano con lo que usted acaba de decir. ¿Qué le responde usted a Luis Felipe Henao? Porque él tampoco quiso ampliar su señalamiento, sino sencillamente dejar el manto de duda. Yo prefiero no opinar sobre lo que además somos amigos todos, hacemos parte del mismo entorno. Les dije anoche que me placía mucho poder saludar en sede congresional, pero además que celebraba que nos íbamos a seguir viendo como lo hemos hecho estas últimas décadas, ahí en el entorno del poder, en el entorno de la Plaza de Bolívar. Hemos sido amigos, hemos sido contertulios en muchas actividades académicas, de índole parlamentaria, de índole legislativa. Yo, la verdad, creo que es que estas actividades son muy estresantes, son agobiantes y el bombardeo con preguntas a veces lo induce a decir cosas que no debería decir, que es mejor esperar otro momento. No tengo ningún reclamo que hacerle a Luis Felipe, ni tampoco a Germán. Son mis amigos, los considero como tales. Tenemos unos nexos incluso muy cercanos al tema filosófico con Germán, que nos unen, que nos hermanan. Y entonces asumo que eso es producto del momento y hay que dejarlo allí. No tengo nada que reclamarle a este amigo. O sea, eso quedó en la campaña y ya quedó atrás, sin problema. Yo creo que sí, porque además uno no puede asumir una conclusión precipitada. Cuando él habla de que los corruptos estén felices, puede ser los corruptos que atacan a la política y están por fuera. Puede ser los políticos corruptos que medran en la actividad. Puede ser muchas cosas. Lo mejor es no servir de intérpretes ni de adivinos de lo que dijo otra persona, que yo asumo que no lo dijo de mala fe. Doctor El Hash, el presidente Petro también, y usted muy bien lo sabe y lo conoce el país, en varias oportunidades ha dicho que la Procuraduría no debería destituir a quienes han sido elegidos mediante el voto popular. En este sentido, ¿qué va a pasar cuando usted asuma el Ministerio Público? Porque sin duda este va a ser un tema que se va a tocar. ¿Cuál es la opinión suya en este sentido? Diego, esto ha evolucionado mucho desde que salió el fallo que dio lugar a toda esta discusión y a toda esta elaboración jurisprudencial, incluso de orden normativo también que ha habido. No estamos en el primer día de la creación con el tema. Se suscitó en Colombia a raíz del fallo que favoreció y le restituyó los derechos al señor presidente sucedidos cuando era alcalde mayor de Bogotá. En igual forma, elegido por voto popular, que es lo que busca proteger la norma del artículo 23.2 de la Convención Interamericana, que dice que solamente podrán ser sancionados los de elección popular por autoridad juez penal. Y con la palabrita penal se ha suscitado una discusión muy grande, muy profunda, muy provechosa, que ha dado en evolucionar. Mira cómo de allá acá la Corte Constitucional, por ejemplo, en el fallo 030 del año pasado, ya fijó unas reglas de interpretación, de armonización de la norma internacional que está incluida por bloque de constitucionalidad en el texto constitucional nuestro, cómo hay que interpretarla a la luz de los principios y valores y los fines del Estado que están contenidos en la propia Constitución como norma positiva. Es decir, no es posible en ningún Estado serio aplicar una norma internacional a rajatabla porque es una norma internacional. Hace parte de la Constitución y las normas de la Constitución deben ser interpretadas entre sí. Hay dos principios medulares: la norma de normas, que es la Constitución, y los principios y los valores fundamentales y los derechos fundamentales también de las personas. De tal manera que ahí fijo unas reglas. Esas reglas son de obligatorio acatamiento, porque es la forma como la Corte ejerce como guardiana última de la vigencia de las normas constitucionales. Como el asunto no ha terminado, tenemos de otro lado entonces lo que se ha producido en el Consejo de Estado en algunas secciones sobre el mismo tema de si se aplica o no, cómo se aplica y en qué momento se aplica y para qué fechas se aplica el texto de la convención o el texto de la norma interna. Y son diferentes, no contradictorios, diferentes a lo que dijo la Corte el año pasado en el fallo 030. Estamos a la espera de que el Honorable Consejo de Estado también produzca
una decisión muy importante, que es una sentencia de unificación, que recoja en una sola todas las diferentes versiones que han salido del Consejo de Estado para cotejarla con la de la Corte Constitucional. Allí tenemos un escenario muy provechoso para avanzar positivamente en el diseño de la normativa colombiana que acoja el mandato general de la Convención, no a rajatabla, no literalmente, no desde el punto de vista exegético, sino ubicando a las convenciones, esa y todas otras muchas convenciones o tratados, cómo aplicarlas al derecho interno. ¿Qué es lo que han dicho el Consejo de Estado en 3 oportunidades al menos? ¿Y qué ha dicho la Corte Constitucional en esa del 030? Que es el Congreso de la República el que debe proveer en norma positiva, es decir, en derecho escrito. Puede ser constitucional, puede ser ley estatutaria, podría pensarse también en una ley orgánica para hacer cumplible dentro del régimen colombiano, a la luz de lo que es la tradición jurídica colombiana, lo que ordena el artículo 23.2 de la Convención Interamericana. Ese será un momento cumbre para poder entonces estar todos con una sola regla, con una sola normativa y con un solo entendimiento, y no enfrentándonos desde el punto de vista institucional académico unos con otros. Pero mientras la Corte Constitucional no varíe su posición, habrá que atenderse lo que dijo la Corte Constitucional. Así a uno no le guste, así uno quisiera otra cosa, porque los fallos y las decisiones de la justicia es para cumplirlos, no para cuestionarlos. Para eso hay recursos, pero cuando eso esté en firme, la obligación del actor político o del gestor institucional es para que lo cumpla, y así se viene haciendo. Hay una nueva distinción entre cuál fue la fecha en que se cometió la falta y cuál era la condición del indisciplinado, si era de elección popular al momento del fallo Petro, como se conoce, o no, y ahí también empiezan a haber unas pequeñas diferencias. Todo eso está contribuyendo a que se resuelva un problema que no es menor en la juridicidad colombiana y que seguramente va a resultar, como siempre ha hecho Colombia, salir mucho más adelante de lo que se espera para el momento actual, ser previsivos y evitar que se vuelvan a presentar ese tipo de discusiones que igual son sanas, son importantes, son necesarias y hay que darlas de frente, pero con el argumento, con la Constitución en la mano, con la jurisprudencia en la mano, con la tradición jurídica colombiana en la mano y también en la defensa de la estabilidad de las instituciones del Estado colombiano. Entendiendo su respuesta, doctor El Hash, y entendiendo su respeto por la tradición jurídica de nuestro país, este asunto puede llegar a ser su primera diferencia con Gustavo Petro en algún momento, ¿no? Uno en el derecho tiene diferencias todos los días con todo el mundo, porque lo bonito del derecho es que no es una cosa única. Tiene múltiples lecturas, tiene aristas, tiene facetas. Por momentos es hoy uno el mismo texto, en otro momento la circunstancia cambia y el mismo texto se aplica de otra manera. Es dinámico, es vivo, es vibrante, es galopante el derecho, sobre todo el constitucional. De manera que allí vamos viendo a ver de qué manera se va a resolver dentro del marco de la juridicidad lo mejor que convenga para Colombia, sin dejar de cumplir los compromisos internacionales. Durante su discurso de posesión usted dijo que había que fortalecer el Ministerio Público y usted habló de una Procuraduría vibrante que ejecutara, fortalecerla. ¿Esto se hará a través de una reforma, por ejemplo, que llevará al Congreso? No lo puedo afirmar ya, porque no estoy todavía, por respeto a la doctora En Margarita, funciones. titular, ni siquiera he tenido yo la iniciativa de ir a molestar allá para que me cuenten información, me digan cosas. Ella es la soberana en su procuraduría, la respeto, la quiero mucho, la valoro muchísimo. Hemos sido amigos siempre en el derecho y por fuera del derecho, de manera que vamos a dejar que el ritmo avance en la medida que las condiciones lo aconsejen. Lo que sí quiero resaltar es que tengo una idea profundamente arraigada, Diego. Hay que repotenciar. Y siempre que digo repotenciar lo digo 2 veces para hacer énfasis en que es 2 veces. Repotenciar como hace poco se hacía con los carros viejos. Se le repotenciaba el motor, se le repotenciaba la transmisión, se le repotenciaban los sistemas eléctricos. No es hacerla nueva toda, pero tampoco es derrumbarla toda para no hacer nada o para hacer algo novedoso, no. Ahí hay una tradición, ahí hay casi 200 años, ahí hay una gente que sabe mucho
de derecho disciplinario, del derecho del Estado. Hay un compilado de muchísimas décadas de producción jurisprudencial, de producción académica. Tiene un instituto de altos estudios del Ministerio Público que es el que condensa toda la producción doctrinaria de esto. Entonces, no puede uno de entrada, sin estar allá adentro, tomar partido por derruir una institución. Lo que sí puedo decir, porque lo vemos los colombianos a diario, es que faltaría darle una mejor distribución de la ubicación de las personas que trabajan allí, o distribuir mejor las cargas laborales, o hacer más énfasis en unas funciones como la de perseguir la corrupción, por ejemplo, o la disciplinaria, y mirar qué otras funciones se pueden cumplir de una manera eficiente con un instrumento que hemos olvidado, la tecnología. Nosotros tenemos que meternos en la tecnología, tenemos que meternos en la inteligencia artificial, pero yo privilegio por sobre todo la inteligencia natural, que es insustituible. Pero ese mecanismo, esa herramienta tiene que servir. Tenemos que modernizarnos, tenemos que ponernos al tono no solamente en Colombia, sino con Latinoamérica y con el mundo. Los ministerios públicos en los países más desarrollados son algo muy serio, muy competente y muy comprometido con el futuro de esas naciones. De tal manera que mi referencia, Diego, a repotenciar es: vamos a sacudirla, vamos a ponerla a vibrar, vamos a ponerla a galopar y vamos a entregarle a los colombianos, al Congreso y al presidente un resultado óptimo sobre la base de que se tengan las necesidades institucionales ajustadas a derecho y en armonía con las otras ramas. Es indispensable la armonía. Si no está uno bien sintonizado con las altas cortes, especialmente la Suprema, la Constitucional también, el Consejo de Estado también, el ejercicio va a ser mucho más difícil. ¿Será que en la Corte Suprema quedaron molestos por su designación en la presidencia de la República? Eso dicen, que hay una molestia. ¿Será verdad? Aquí se dicen muchas cosas, Diego. Yo no creo, ni sé, ni me interesa saberlo. Ellos cumplieron con su deber. La decisión que tomaron entiendo que fue libre y espontánea. Fue algo meditado. El proceso duró como 2 meses. Ahí estaban todos los elementos de juicio. Yo lo único que tengo con relación a eso es respetar, acatar, pero esto no es una cosa de competencia ni de discusión. Ellos son un órgano constitucional igual de válido, igual de importante como lo es el Congreso. Ya pasado ese episodio, yo he tenido los mismos encuentros personales, casuales o no casuales, con muchos de los magistrados de ambas cortes, Consejo de Estado y Corte Suprema. La relación no ha variado para nada. El saludo sigue siendo el mismo, cordial, afable, afectuoso, desde un punto de vista de respeto. Bueno, para ese momento yo apenas era el secretario general. Hoy será con una pequeña consideración que es un colombiano más que va a servir a el propósito general de ajustar un poco el funcionamiento de las instituciones, que con el tiempo se va aflojando. Pero yo no albergo pues ninguna inquietud sobre que hayan quedado indispuestos. Eso es menor, eso hace parte del ideario de los creativos de este país que quieren generar hechos donde no los hay. Yo no creo que eso haya sucedido así. Sí. Ha nombrado o hemos mencionado varias veces la palabra corrupción. ¿Este tema de la corrupción será una de sus consignas en el Ministerio Público? Atacar la corrupción, acabar el demonio de la corrupción. Lo considero el mal mayor que hay en la sociedad colombiana hoy. Más allá de otras cosas negativas que suceden, la corrupción permea todas las actividades privadas y públicas. Acuérdese, Diego, que para corromper a un servidor público se necesita también alguien que no sea servidor público. Eso es sociológicamente, está establecido así. Ese es un tema que hay que atacar, que los procuradores anteriores también han atacado en la medida de sus posibilidades, en la medida de sus recursos, en la medida de la situación de las instituciones, en la medida de la realidad internacional, porque la corrupción en Colombia se ha convertido en un tema más internacional que nacional. Así que ese es un frente de combate permanente y sin tregua. Pero hay otro que es más importante porque es de más largo plazo y es el de la prevención. Déjeme hacer una comparación aquí sencilla. Cuando uno se mete a mirar el tema de la salud, el sistema de salud, arranca de paciente EPS, y esa es la relación inicial. O sea, ya está enfermo. No hubo prevención para que no llegara enfermo. Ya hay deterioro de la salud, deterioro de la calidad de vida y deterioro del bolsillo y gasto en atención, en servicios hospitalarios y en
farmacéuticos. Acá también pasa algo comparable. Cuando llega la Procuraduría, ya el hecho de corrupción está presumiblemente cometido. Llega cuando está enfermo y entonces vienen los mismos costos de inoperancia, de congestión, de los recursos que hay que resolver, lo dilatado que son los términos, es un punto que habría que ajustar. ¿Por qué mejor en salud y en salud moral, que es la anticorrupción, no pensamos mejor en la prevención, simultánea con el ataque a la corrupción? Ese es indeclinable y permanente. Pero empecemos algo que yo desde ahora veo como a 24, 30 años, es decir, unos 6, 7 periodos constitucionales, para acoger a la actual generación de colombianos que están pequeñitos, que se están formando, que se están educando, que están entrenando su pensamiento y su conocimiento, para que vayan entonces interiorizando principios, valores, moralidad, estar pendiente de las cosas fundamentales de la familia, de la sociedad, del Estado, como muchos tuvimos la oportunidad de hacerlo en nuestras lejanas décadas de infancia y de formación escolar. Eso lo hemos descuidado en Colombia. Y entonces, si desde la primera fase de la infancia, si desde el primer escenario de la formación del criterio y del carácter, si desde las primeras líneas de aprendizaje de la vida en relación en sociedad, nosotros no seguimos recibiendo esa vacuna que evite que nos salga el virus más adelante, como ocurre con la salud, vacuna preventiva. Hago esa comparación un poco grosera, pero sirve para ilustrar. Tenemos que meternos en un plan a largo plazo de vacunar a los colombianos pequeñitos para que esa generación, cuando tenga 24, 28, 30 años, ya sea depositaria de una nueva moralidad pública, de una nueva forma de ver la relación Estado-particulares, de una nueva forma de presentarnos ante el mundo, de una forma totalmente ajustada a los cánones universales de la convivencia, del comportamiento humano, de la vida en democracia, de la democracia misma, de los instrumentos que ella nos brinda para algo sublime y cimero, para que podamos vivir en paz definitivamente. 95 votos, doctor El Hash. Ese es el número el de votos con el que usted fue elegido. Es la votación más alta que se ha registrado para elegir a un jefe del Ministerio Público. Curiosamente, fueron votos de todos los sectores políticos, de gobierno, oposición e independientes. Hay quienes dicen que justamente estos votos es que usted queda debiendo 95 favores. ¿Esa lectura es cierta? ¿Usted le queda debiendo un favor a alguien? No, es un acto institucional y es un deber de los congresistas votar por cualquiera de los tres. Ahí no me están haciendo ningún favor. Yo no le quedo debiendo nada a nadie porque esto es un asunto del Estado, no es un asunto para Gregorio El Hash, ni para sus amigotes, ni para su familia. Es para cumplir una obligación de votar por la persona que consideren más idónea, más capaz y más indicada para el momento. Pero mira, Diego, una cosa es cuando uno está para que lo elijan y otra cosa es cuando uno ya fue elegido y otra cuando ya esté posesionado. Yo en este momento no soy subalterno de los senadores. Cuando me eligieron, que les agradezco, no era subalterno de ellos. Lo fui mucho tiempo, pero por ser como yo soy, por tener el carácter que yo tengo, por aplicar la vida jurídica como yo la entiendo y la aplico con éxito además, por ceñirme a lo que yo he publicado en mis obras, a lo que yo he enseñado en mi cátedra, es que todos los sectores confían en mí. No se puede entender que voten por una misma persona, sectores de una extrema y de la otra, y del centro y los indecisos, si no es porque tienen confianza en esa persona, porque sienten seguridad y algo muy importante que lo han dicho, porque Gregorio El Hash es un factor de garantías, porque no se excede en el ejercicio, porque aplica la norma sin mirar otras condiciones que ser destinatario de la misma. Para mí es igual de congresista durante el tiempo que estuve, el que sacó poquitos votos, el que entró en reemplazo de alguien, que el que sacó más votos en la contienda electoral. Es la misma credencial, vale el mismo voto y representa los mismos valores democráticos. De manera que no es un favor, pero aceptásemos eso como punto de discusión. Igual podría pregonarse de los otros señores y señoras que han sido elegidos y han ejercido durante todo el tiempo que les ha correspondido su función de jefe del Ministerio Público y de procuradores generales de la Nación, a ver si se dedicaron a pagar favores, a ver si
El hecho de ser elegido en una plenaria los obliga a ellos a ser condescendientes o a aplicar estrictamente con rigor lo que es su deber de aplicar la ley en lo disciplinario especialmente. Y eso no ha sucedido. Nadie puede decir que aquí ningún procurador haya cometido semejante tropelía. Pues no voy a ser yo el primero, ni voy a ser el sepulturero de la Procuraduría General de la Nación, pero tampoco voy a servir para devolver favores que no existen. A mí no me han hecho ningún favor. A mí lo que me han hecho es una exaltación, un reconocimiento, pero en cumplimiento de un deber constitucional que ellos tienen. Y digo esto aquí, puede sonar grosero, pero presento disculpa a quien se sienta afectado. Yo ahora soy el jefe del Ministerio Público. Yo ya no soy el secretario general. Yo ahora soy el jefe de la moralidad y del funcionamiento correcto y adecuado de todas las instituciones del país. Ahora no tengo jefes, ni el presidente de la República es jefe del procurador. El jefe del procurador se llama Nación Colombiana a través de un instrumento que se llama Constitución Política. De manera que por ahí no hay ningún riesgo. Conmigo, como siempre ha sucedido, se han dicho muchas cosas que resultan que no eran ciertas o que esos vaticinios apocalípticos no se cumplieron y puedo decir con tranquilidad algo. Conmigo pueden dormir tranquilos. Bueno, pero ¿sabe dónde creo que sí va a tener un problema, doctor Ilhaj? Que en todos estos años en el Congreso de la República usted acostumbró a todo el mundo a que su despacho era de puerta abierta, de recibir a la gente, de conversar, de atenderla. Evidentemente en el Ministerio Público ya no podrá ser igual y no faltará el que diga, Gregorio es un desagradecido. ¿Usted sabe qué pasa o no? Porque cerré la puerta y ya no lo seguí recibiendo como antes. Claro, porque evidentemente en el Ministerio Público, además, usted tendrá que cumplir otras tareas. Entonces ya no puede ser como en la Secretaría del Senado, que usted atendía a todo el mundo, recibía diferentes personas, senadores, todo. En el Ministerio Público ya no lo puede hacer, por lo menos no todos los días. Creo que sí es cierto, es una realidad nueva. No la conozco al detalle. Tendré que empezar a enterarme. Ahí hay un método de trabajo diferente. El objeto de la labor es totalmente distinto al que se hace en el Congreso de la República y habrá que establecer algún método que supongo ya está establecido en normas. Adaptarnos a esa nueva vida. Vienen problemas de seguridad, de inseguridad, mejor. Viene problemas de agenda. Y no es lo mismo tener que responderle a los colombianos en todos los territorios que tener un sitio privilegiado en la Plaza de Bolívar, en la mejor esquina, como despacho del secretario general. Muchas cosas van a cambiar, están cambiando ya en mi vida familiar, esta cosa incómoda de la seguridad que es inevitable, porque hay gente que no comprende el papel de los servidores públicos y creen que haciéndole un daño a una persona van a acabar con un régimen, pues están equivocados, pero esos son cambios. Seguramente nos seguiremos viendo por allí en la Plaza de Bolívar, Diego, y podremos meternos al Bonaparte, que es una buena parte para comer aquí riñones. Y tendremos las incomodidades naturales, pero yo creo que el ser humano, para ser exitoso, tiene que adaptarse. Y yo Claro. he aprendido a eso. Y pienso que sí, va a haber dificultades para dedicarle. Pero yo desde ahora pienso es que el tiempo mayor del procurador no es con los congresistas, es con los derechos humanos, es con los desplazados, con los grupos vulnerables de la población que tienen especial protección constitucional y en la jurisprudencia, es contra la corrupción, hacer lo que tengo que hacer en convenio con la Fiscalía General, con la Contraloría General, con la Defensoría del Pueblo, con la rama ejecutiva y especialmente, y en esto quiero ser enfático, no entiendo la acción del Ministerio Público si no va de la mano de las Cortes, si no va de la mano de la fuente nutricia de lo que hace la Procuraduría y el Ministerio Público, si no va de la mano de la forma como en Colombia se controla que las leyes funcionen. Y recordemos, el Ministerio Público es hijo de la rama judicial. Su función es una prolongación social más hacia el Estado y hacia la comunidad que hacia los tribunales, los juzgados y las cortes. Pero allí hay un hilo conductor que no se puede romper, que yo no quiero romper y que voy a hacer todo porque continúe intacto. De manera que sí, el tiempo se va a ir mucho en territorios, se va a ir mucho en asuntos de alta filigrana constitucional, de entendimiento con todas las cortes. Cuando yo hablo de cortes, hablo Consejo de Estado,
Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, que ha sido también un refugio cuando hemos tenido que aprender todos los días de ellos cómo es que mejor se conduce la factura de los actos legislativos y las leyes. Y eso lo va formando a uno. Es una complejidad muy grande y lo que yo venía haciendo allí en el Congreso resulta comparativamente más sencillo, más fácil de entender, pero ese es el reto, lo he asumido. No puedo ser inferior al encargo que me ha hecho el presidente y me ha hecho el Congreso de la República, el Senado, y quiero poner toda mi capacidad, mi formación académica, que la tengo, aún en contra de los incrédulos que creen que yo apenas terminé el bachillerato. Averigüen en las universidades quién ha sido Gregorio Elhaz como estudiante, como docente o como investigador. Le voy a hacer una chiva, Diego. Estamos a unos días de lanzar al público, de presentar al público la Asociación Latinoamericana de Derecho Legislativo y Parlamentario, con los mejores constitucionalistas y parlamentaristas de Colombia y con unos invitados internacionales muy connotados. Pero eso lo hace el que prende el bombillo cuando van a sesionar las plenarias y el que pone la tranca cuando ya se retiran los honorables congresistas. Eso también lo hago yo. Pues muy bien. Doctor Elhaz, esta pregunta sé que usted la podrá responder a fondo en enero, cuando asuma funciones. Pero ¿qué decirle en este momento a los preocupados, a los ciudadanos preocupados, que dicen es que hay procesos en contra de funcionarios del gobierno Petro, de escándalos relacionados con el gobierno Petro, también de la oposición? ¿Cuál va a ser el talante suyo? Porque sé que de fondo usted no me puede responder nada en este momento por la sencilla razón de que Margarita Cabello es la procuradora, pero desde enero, ¿cuál será su talante en todos estos asuntos? Diego, recordemos, el procurador no interviene en los procesos disciplinarios, sino como última ejecución de lo que se hizo desde el principio. Interviene directamente en los asuntos de constitucionalidad, pero esos son en defensa del orden jurídico, no para juzgar o sancionar alguna conducta de ningún servidor público. Eso está en manos de los procuradores judiciales 1, los procuradores judiciales 2. Hay una sala de instrucción creada recientemente y hay una sala de juzgamiento que es donde termina. Ya si hay una posibilidad de una armonización en otra instancia diferente, tocará al despacho, no a la persona del procurador. Y ahí también habrá expertos, los hay, muy buenos, los mejores de Colombia. De tal forma que no es posible que el procurador intervenga para orientar, para direccionar o para obstruir o agilizar un proceso. Eso tiene una propia dinámica de cientos de años que funciona bien y que hay que dejarla quieta porque está funcionando bien. Eso obedece, esa creencia, esa suposición, esa afirmación sin fundamento, es a que a veces desconocemos cómo funcionan las instituciones. Quisiéramos que funcionen tan facilito como uno cree, pero ya los controles son muy estrictos, severos y también tienen consecuencias para quien se desvíe de ellos, sean delegados, sean judiciales o sea el despacho del procurador o el mismo procurador. De tal forma que, como tú dices, primero por respeto a la institución y a la persona que ocupa con éxito, además, la Procuraduría General en este momento, la doctora Margarita Cabello Blanco, a quien conozco como he conocido a los más recientes procuradores que ha habido. Me remonto a una persona que yo le aprendí mucho y le sigo aprendiendo, Alfonso Gómez Méndez. De ahí para acá ha habido una playa de excelentes procuradores, todos han ejercido a su manera, todos han hecho lo que debían hacer por Colombia y llegamos a este episodio. No podría yo hablar de cómo se van a manejar los procesos si yo no los conozco todavía. Pero además, el procurador no conoce expedientes. Ya al final entran los de constitucionalidad, que es otra dimensión diferente a la disciplinaria. ¿Algún nombre en mente para viceprocurador? ¿Alguien que le guste? Sí, lo tengo. Gregorio Elhaz Pacheco. Hasta ahí llego yo. De ahí no paso. De ahí no me bajo. Ajá, ajá. ¿Pero le gustaría que le acompañara un hombre o una mujer? Es el mérito, es la capacidad, es la experiencia, la experticia, pero también la hoja de vida diáfana, prístina, que no tenga ningún pliegue, ninguna doblez. Eso, para eso habrá tiempo, pero eso hace parte es más de una ritualidad
que llegará en su momento, que habrá que buscar. Creo, eso sí te lo puedo anticipar, tengo un esquema mental. Yo no encuentro de dónde se pueda nutrir el área misional de los derechos humanos, de la disciplina, de la constitucionalidad en el Ministerio Público y en la Procuraduría, sino desde la propia rama judicial, porque allí se forman, allí están, allí hacen su pasantía, allí hacen sus posgrados, allí trabajan por décadas. Entonces conocen bien eso, lo conocen mucho mejor que los del Ejecutivo, que no están hechos para eso, y también los del Legislativo, que están hechos para otra cosa muy importante. Y a contrario censo, lo territorial tiene que ver con la vida ya de las regiones, de las provincias, de los municipios. Es desconcentrado, tiene que actuar allá donde está la gente, donde están los problemas. Ese es otro talante, ese es otro perfil. Hasta ahí voy yo en el entendimiento de qué es lo que uno se va a encontrar allí. ¿Cuándo lo haremos? Cuando sea procurador, porque apenas estoy elegido, me falta posicionar. Bueno, y ya para ir terminando, doctor El Hash, volvamos al principio, al tema personal. ¿A qué se va a dedicar en estos días? Porque está desempleado. Ustedes le aceptaron la renuncia, por supuesto, en la Secretaría General del Senado. Está elegido, pero esto no tiene ningún efecto económico. ¿Qué va a hacer en estos días? Bueno, ese sí es una tragedia, fíjese. Yo soy un desempleado en este momento. Estoy tratando de que el Fondo de Previsión del Congreso, que es la institución a la que yo vengo cotizando para pensión, me agilice hasta donde sea posible el otorgamiento de mi derecho a una pensión mensual para de aquí a febrero solventar los gastos de la familia y cumplirle al banco con la hipoteca y poder ir a Palo Quemado o a la Plaza de Cota a hacer mercado. Esa es la necesidad de cualquier colombiano común. Yo no soy distinto. Ahí viene una liquidación pero pensé que era más grande y resultó exigua. Tengo allí unas pequeñas briznas en las cesantías que no alcancé a retirar porque uno siempre acostumbra a retirar en febrero. Ahí iré a ver qué hace, pero si el fondo de previsión se conduele de este ciudadano desempleado como muchos y le otorga el derecho a la pensión, pienso que eso me puede solventar las necesidades básicas e insatisfechas hasta esa época. No tengo bienes de fortuna, no tengo propiedades, lo que tengo es una vergonzosa cuenta de deudas con mi banco, que ha sido generoso y alcahuete conmigo, y cada que dejo de pagar las cuotas me da facilidades para ponerme al día. Eso lo conocen quienes investigaron mi vida ahora en esta campaña. No, y es que mucha razón tienen, doctor El Hash, quienes dicen que uno a la mamá le debe la vida y al banco uno le debe esta vida y la otra. Esa es la vida de todos los colombianos. Y la de la siguiente Sí. generación también. Pero por lo Oiga, menos doctor El Hash, sí. ayudan, ¿Por lo menos qué? ayudan. Los bancos lo ayudan a uno cuando está sin recursos. Claro, 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 pero ¿va a descansar en estos días? ¿Va a salir de viaje? ¿Tiene pensado algo por ahí? Tenía la ilusión de que a partir de hoy me iba como a relajar un poco y ha sido peor. Hoy la jornada Ajá, está desde las 5 de la mañana, como fue estos días. Sí, ajá. creo que en la semana de receso, que viene la próxima semana, podrían haber unos 2, 3, ojalá 4 días de sin retirarme de por aquí del contorno de Bogotá, estar con mi familia, mirar las cosas como a la distancia, recuperar la energía perdida. El agotamiento que traigo es pavoroso. Esto es una cosa, donde quiera que yo llego, la gente identifica que es una persona que está agotada físicamente y no ha sido fácil. Yo soy de retos, pero también soy un ser humano y hay cosas que a uno le afectan, que le duelen. Ver a mi niña llorar porque en algún Twitter algún bárbaro dijo una cosa que nunca ha existido, o porque los resentidos de Colombia les da por deprecar de las personas que hemos tenido relativo éxito. Un niño, una niña de esa edad no tiene la capacidad de resistir y eso le mortifica su psiquis, le daña su afectividad y eso repercute también en la estabilidad emocional de padre y madre. Entonces quiero como buscar un espacio, un momento de solaz, de retomar la vida con mi esposa y con la niña, ir a visitar a mi mamá que está postrada, enferma hace muchos años en Popayán, por lo menos a mostrarle que el hijo que parió en Fusagasugá hace 65 años logró una bendición de la vida de ser elegido Procurador General de la Nación. Y cuando logre posesionarme, también trataré de ir a entregarle
ese reconocimiento a ella, que fue la que me dio la vida. Y que está cumpliendo sus sueños, ¿no? Usted tenía desde hace varios años el sueño de llegar al Ministerio Público y vea, se le cumplió. Sí, yo hace 4 años me presenté por Concierto, pero cuando yo me senté el primer día de clase en la Facultad de Derecho de la del Cauca, en el claustro Santo Domingo, que es hermoso, colonial, bello, con unos patios que invitan a la poesía y al saber. Ese 11 de febrero del 80, yo no sé, sentí algo que no puedo explicar, como una especie de energía que yo dije, la cima del abogado debe ser en una alta corte. No pensé nunca en Ministerio Público y traté de formarme para ello y lo he seguido haciendo y ahora estoy ahí un poquito al lado, pero ya creo que con ese ejercicio de los 4 años suficiente servicio al Estado, a la sociedad, a la comunidad, suficiente desgaste físico y mental también, y creo que debo comenzar, y lo vengo haciendo, a pagar una deuda de familia. Uno en esta actividad de la política, de la academia, de lo parlamentario, descuida mucho la presencia en el hogar, con los hijos, con los hermanos, con la mamá, y ese tiempo hay que devolvérselos, de tal manera que tengo el propósito indeclinable. Lo iba a hacer ahora en el 26, pero ahora me toca correr 2 años más, de terminar mi carrera en lo público y en lo profesional también, allí, cuando termine el ejercicio de Ministerio Público y pueda entregar a quienes me eligieron y a quienes sean mis disciplinadores y a la sociedad entera, así como lo estoy mirando ahora, a los ojos y con la frente en alto, como la tengo ahora, un ejercicio pulcro, eficiente y a toda prueba, Diego. Y ahí, de pronto, un poco de academia para no dejar quieto el cerebro, pero ya creo que es suficiente desgaste realmente. Y 4 años más en un potro de estos no es que me vayan a dejar muy bien acomodado en la vida. Pues doctor Gregorio Ilhach, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana, contar todos estos detalles que nos ha entregado y solo resta desearle muchos éxitos para lo que viene en enero de 2025. Quienes cubrimos el Congreso de la República conocemos de su carácter, de su talante, del trabajo que ha desarrollado y del sueño que usted tenía de llegar al Ministerio Público. Así que solo éxitos ya de enero para adelante, doctor Ilhach. Ya es trabajo suyo. Un gran abrazo. Como las carátulas de los discos de los años míos, solo éxitos. Y déjeme decirle una cosa, Diego, se la digo de corazón. Yo le agradezco mucho esta oportunidad. Este es un medio muy importante para Colombia. Aquí se controvierte, se está o no se está de acuerdo, pero permiten la expresión, la libre expresión, la libre opinión. Yo soy un irremediable convencido de que eso es el aglutinante para que una sociedad funcione bien y mejore cada día. Le agradezco a Semana, a sus directivos, a quienes hacen la labor de investigación, análisis periodístico y político, y a usted, Diego, que lo he conocido allá en los pasillos y recintos del Capitolio Nacional, su bondad, su generosidad, y quiero decirle que siempre estaré dispuesto para el tema que ustedes consideren, sea favorable o no, sea bueno o sea malo, sea pequeño o sea grande, para poder contribuir también con esa actitud a generar un diálogo, que es lo que nos hace falta a los colombianos, hablar entre nosotros, comunicarnos para ponernos de acuerdo. Uno no se pone de acuerdo con una pared, ni con la pareja hablando de espaldas, es hablando de frente, mirándonos a los ojos, diciéndonos las verdades en el propósito de que vamos a salir unidos y vamos a entrar a una mejor etapa de la que había antes cuando no habíamos hablado. Pues un gran abrazo. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com. Lo vemos en los comentarios mejor para saber qué opinan sobre el nuevo Procurador General. Que estén muy bien.